Buenas noches. Bienvenido a tu unidad de vivienda. Recuerda mantenerte estático durante 5 segundos frente al punto de sanitización láser para corregir los valores de esterilidad de tu vestuario y calzado. Muchas gracias. El proceso ha sido realizado con éxito. Estuve monitoreando los índices de contaminación ambiental de hoy. Se han elevado en un 0,05% en relación a la semana pasada. Eso podría explicar que anoche, durante el sueño, tu frecuencia cardíaca y respiración se vieron alteradas. Así que me di la libertad de ajustar la emisión de oxígeno al interior de la unidad de vivienda. Así, podrás descansar de una manera mucho más confortable. Me imagino que tienes apetito. Por el horario, recomiendo que consumas solo 200 gramos del suplemento alimenticio nocturno de Delipasta. Esa cantidad será suficiente para que tu cuerpo recupere calorías y nutrientes y te mantengas en tu peso ideal. Acaba de llegar tu registro diario de desempeño laboral. ¿Quieres que lo lea? ¡Felicidades! Indica que en cada uno de los grados de satisfacción te desempeñaste de un modo inmejorable. Tu puntuación es sobresaliente. El mensaje añade una nota final. Solo te restan 300 horas de desempeño laboral satisfactorio para ascender al siguiente piso. Si continúas así, en pocos años más estarás disfrutando de los biomas del sur. ¿Quieres verlos? Biomas del sur. El futuro te espera. Ciudadanos de Nueva Santiago del Biobío. ¡Ciudadanos! Lo que están viendo no es un error de programación en sus sistemas operativos. Por favor, no intenten solucionar el decodificador de su screen. Encriptamos esta señal con un algoritmo que no podrán descifrar y por lo tanto corregir desde su panel. ¡No lo intenten! Seguramente en estos momentos la central de emisión digital ya está trabajando para restablecer la comunicación. Por lo mismo contamos solo con unos pocos minutos para llevar a cabo con éxito esta acción. ¡Con éxito! De la única forma que podrán restarse de vernos, escucharnos, será desactivando el panel energético de sus sistemas operativos. ¡Pueden hacerlo! En caso que no estén dispuestos a convertirse en cómplices de violencia digital. ¡Pueden no hacerlo! En caso de que la curiosidad, cualidad humana adormecida en estos tiempos, se haya despertado en ustedes, les daremos 30 segundos para que ustedes puedan tomar su propia decisión. Luego de esto, seguiremos transmitiendo en ciego, simplemente con fe de que al menos uno de ustedes nos seguirá viendo, escuchando. La decisión es de ustedes. Quizás por primera vez en mucho tiempo, ustedes tendrán la verdadera opción de decidir. 30 segundos. ¡Tiempo! A quienes continúan viendo, escuchando, le agradecemos su permanencia junto a nosotros. Y les agradecemos también que hayan aceptado los riesgos que esto podría implicar, porque seguramente una vez finalizada esta transmisión, el SIC sondeará cada uno de los sistemas operativos activos durante la irrupción. Esperamos estar a la altura de los riesgos que están corriendo.
No somos terroristas. No pretendemos una revolución. No incitaremos a un alzamiento. No pertenecemos al movimiento offline de violencia armada. No pertenecemos al margen. ¡No somos ratas! Somos ciudadanas. Como ustedes. ¡Trabajamos! Como ustedes. ¡Cooperamos! Como ustedes. ¡Pagamos tributos! Como ustedes. ¡Tal como ustedes! ¡Tenemos miedo a que se concrete la guerra contra la Unión Oriental! ¡Tenemos miedo! Tenemos miedo al estar aquí, frente a ustedes. Al estar aquí frente a ustedes, estamos infringiendo los siguientes artículos de la Ley de Convivencia Digital. Artículo 269A. Acceso abusivo a un sistema informático. Artículo 269B. Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación. Artículo 269C. Interceptación de datos informáticos. Artículo 269D. Daño informático. Artículo 269E. Uso de software malicioso. Arriesgamos penas que van desde la confiscación de nuestros IDs y la degradación a unidades de vivienda sin tecnología, hasta el exilio a las colonias de e-waste. Pero ese mismo miedo es el que nos impulsa a hacer lo que estamos haciendo. Nuestros rostros están descubiertos. Nuestras identidades, unidades de vivienda y puestos de trabajo serán revelados en pocos segundos. No queremos generar ningún tipo de especulaciones sobre quiénes somos, ni tampoco queremos que se gaste tiempo ni recursos buscándonos. Seremos absolutamente transparentes frente a ustedes para evitar que se nos utilice como contenido programático de shownet policial o incluso que se nos utilice para ejercer mayor control del que ya existe. Por lo mismo, una vez finalizada esta transmisión, esperaremos en nuestras unidades de vivienda los arrestos correspondientes y aceptaremos todas las imputaciones atribuibles a esta acción. Mi nombre es Ignacia Aguirre Castro. Nací en el año 2027. En la refundación territorial del año 49, estaba terminando mi formación como profesora de literatura. Tenía 22 años. Desde el año 50 me desempeño como programadora de unidades pedagógicas de los dispositivos de inteligencia artificial del Departamento de Educación Central. Resido en la Torre Babel 444, unidad de vivienda 3588. Soy nieta de Fernando Aguirre. Mi nombre es Lorenza Aguirre Castro. Nací en el año 2038. En la refundación territorial del año 49 tenía 11 años. Poseo una condición genética óptima para la gestación. Por lo mismo, desde el año 55 me desempeño como hospedadora calificada en el programa de natalidad orgánica. Desde entonces, mi cuerpo ha hospedado 10 hembras y 6 machos. Ahora mismo llevo conmigo un embrión masculino de 6 semanas de gestación. Resido en la Torre Babel 444, unidad de vivienda 5269. Soy hermana de Ignacia y también soy nieta de Fernando Aguirre. Mi nombre es Pedro Aguirre Ramírez. Nací en el año 2015. De mis consanguíneos maternos heredé una faenadora de carne animal que logré sobrellevar con cierta facilidad hasta el año 45. Después de eso no había mucho más que faenar, perdí el negocio. En la refundación territorial del año 49 tenía 34 años. Desde el año 50 me desempeño como operador bioquímico en Delipasta. Resido en la Torre Babel 444, unidad de vivienda 1730. Soy primo hermano de Ignacia y Lorenza. También soy nieto de Fernando Aguirre. Mi nombre es Manuel Aguirre García. Nací en el año 2048. En la refundación territorial del año 49
Solo tenía 1 año de edad. Desde el año 69, soy programador de software en el Complejo Aéreo Central. Tuve una relación sexoafectiva con Pamela Gidley, una holopareja desarrollada por Paradox Lab el año 65. La perdí hace 3 años, porque no tuve los créditos suficientes para costear la actualización del software. Resido en la Torre Babel 444, unidad de vivienda 3862. Soy el único hijo de Pedro, medianamente sobrino de Ignacia y de Lorenza, y soy el bisnieto de Fernando Aguirre. Y yo soy José Zambrano Aguirre. Soy hijo de Jacinta Aguirre y Carlos Zambrano. Jacinta, mi madre, es la hija menor de Fernando Aguirre y Camila Carmona. Los otros 2 hijos del matrimonio son Humberto Aguirre Carmona y Pablo Aguirre Carmona. Humberto, el mayor, junto a Margarita Castro, tuvieron 2 hijas, nuestras primas, Ignacia y Lorenza. Y Pablo, el segundo, junto a Florencia Ramírez, tuvieron un solo hijo, nuestro primo Pedro. Manuel, nuestro medianamente sobrino, es hijo de Pedro y de Juana García. No hay más nombres. La parte superior es imposible de ampliar porque no tenemos información sobre quiénes precedieron a Fernando y Camila. Y la parte inferior también es imposible de ampliar, porque al menos en mi caso, soy negativo gestante. Al igual como ocurre con la mayoría de ustedes, mi cuerpo no pudo adaptarse a las condiciones atmosféricas actuales. En mi caso, todo ser vivo que se forme en mi vientre le pertenece íntegramente al programa de natalidad orgánica. A mí no me interesa ser padre. Yo dudo que vuelva a ser padre. Yo nunca seré padre. Por lo tanto, el árbol genealógico sanguíneo de los Aguirre Carmona se acaba con mi hijo Manuel. El 16 de marzo a las 0 horas, cada una de nosotras recibió en sus sistemas operativos un escueto mensaje. Fernando Roberto Aguirre Parada. Fecha del deceso, 15 de marzo 2073. Hora del deceso, 23:59:59. Causa, infarto al miocardio. Procedimiento estándar. Yo leí el mensaje, pero no le di importancia. Yo estaba cumpliendo mi turno laboral, lo leí, pero tampoco le di importancia. Yo ni siquiera abrí el mensaje. Yo tampoco. Para quienes no han sido notificados acerca del fallecimiento de cercanos, o para quienes no le han dado importancia al fallecimiento de cercanos, procedimiento estándar significa que la división médica procede a cremar el cuerpo en horno común. También implica que las pertenencias del fallecido quedan en custodia legal durante 24 horas para el correspondiente reclamo de sus cercanos. De no haber reclamo, se incineran. Finalmente, el procedimiento estándar implica que la unidad de vivienda del fallecido pasa a quedar inscrita automáticamente a nombre de la Unión Americana para la correspondiente utilización de otra ciudadana. Cuando sucedió el éxodo de Santiago, la nueva Santiago del Biobío, tras la refundación territorial del año 49, debido al deficiente registro de habilidades productivas de Fernando, se le asignó una vivienda básica en el primer piso de la Torre Babel 444, la misma en donde residimos nosotros. Fernando nunca se movió de ese primer piso. En el mismo mensaje que anunciaba el deceso de Fernando, adjuntaron su registro de solicitudes de acceso a unidades de vivienda. Fernando nunca generó una solicitud para optar a una unidad de vivienda con tecnología en los pisos superiores de la torre. Cualquiera podría pensar que a Fernando le ocurrió lo mismo que a muchos ancianos después del éxodo. Se convirtieron en offline natura, a propósito de la incapacidad de adaptación a las transformaciones organizacionales y tecnológicas de esta nueva ciudad. Pero ese no parece ser el caso de Fernando. Al parecer, Fernando decidió convertirse en un offline. Decidió apagarse. Decidió quedar fuera. Decidió no participar. Con Ignacia no tenemos claridad de cuándo fue la última vez que lo vimos. Crecimos sin él, sin recuerdos de él. Yo recuerdo bien la última vez que lo vi. Fue el día que falleció su hija Jacinta, mi madre.
Cuando llegó a la unidad de tratamiento terminal en la que estábamos, me costó mucho reconocerlo. Un hombre con esa piel dura y negra, con esa barba, con esa expresión. No se parecía a la imagen difusa que yo tenía de él. Solo supe que se trataba del abuelo cuando escuché su voz. Cuando pienso en ese momento, mi mamá, él, su voz y lo que dijo. Fue como si una enorme cantidad de historias, imágenes acumuladas con los años y recuerdos perdidos hubieran adquirido un marco que les dio sentido. En ese momento me sentí parte de algo. ¿Qué le dijo a tu mamá? Le dijo un poema. Le dijo lo que pudo decir para intentar que ella se quedara un poco más. Do not go gentle into that good night. Old age shall burn and rage at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Wise men at the end know dark is right, because their words have forth no light in there. Do not go gentle into that good night. Good men, the last way by, crying how bright their frail deed might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light. And you, my daughter, there on the sad height, God bless me know with your fierce tears I pray. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. La voz de Fernando no era solo una voz. Con esa voz logró que mi madre, agonizante, lograra resistirse a la muerte lo suficiente como para terminar de escuchar hasta la última palabra. En ese momento supe que la voz de Fernando no era solo la voz de mi abuelo. Era una voz que traía con ella una historia que no solo nos pertenecía a sus cercanos, sino que un territorio completo, pero no sabía por qué. A las 10 a.m. del 16 de marzo, sorpresivamente recibí una llamada de José. Tu código parental era el único que tenía guardado en mi sistema operativo. Me comentaste que retiraste las pertenencias de Fernando de la custodia legal. También me solicitaste que me comunicara con mi hermana Ignacia y que consultara con ella información de Pedro, el primo que no conocíamos. Lorenza me llamó inmediatamente después de la llamada que le hizo José. Con Lorenza no hablábamos hace más de 7 años. Ninguna de las personas que estamos realizando esta acción manteníamos comunicación entre nosotras antes de la muerte de Fernando. De hecho, solo a propósito de estas llamadas nos enteramos que vivíamos en la misma Torre Babel, pero en diferentes pisos. Ninguna de nosotras tenía el código de Pedro. Como mis primas no tenían mi código y tampoco información sobre mi unidad de vivienda, José intuitivamente se dirigió al directorio de la conserjería virtual de la Torre Babel 444. Fue desde arriba hacia abajo y no le costó mucho tiempo encontrarme. Efectivamente, sin saberlo todos vivíamos en la misma torre. Cuando José fue a mi puerta, en primera instancia solo vio un desconocido que insistía en verme. Le abrí después de por lo menos unas 20 insistencias. Me habló de nuestro parentesco y de lo importante que era mi presencia en una reunión que estaba impulsando. Para él, reunirnos era una cuestión urgente. Te pregunté si podía considerar también la asistencia de mi hijo Manuel. No te veía desde que comenzaste a trabajar en el complejo aéreo central. Para mi generación, una reunión familiar no tiene ningún sentido. Una reunión familiar para mi generación es solamente una retroexperiencia. Cuando Pedro me habló Tu padre. Cuando Pedro, mi padre,
Me habló de la invitación a reunirnos. Decidí asistir solo, por curiosidad. Pero una curiosidad que se manifestó con fuerza. Violando la prohibición de ascender a pisos que no corresponden a los de nuestras unidades de vivienda, decidimos reunirnos en la unidad de vivienda de José, ubicada en el piso más alto de la torre. Unidad de vivienda 9931, Torre Babel 444. Ahí nos enteramos que José es un físico indispensable en la implementación de las plantas de energía de fusión nuclear de esta zona de la Unión Americana. Éramos 5 personas reunidas en la unidad de vivienda de José, así que también estábamos violando la norma vigente sobre reunión social aceptable. En ese momento lo único que pensaba era, ¿por qué una persona que llegó a lo más alto en Nueva Santiago del Biobío y ha escalado piso a piso en su torre de residencia y por lo mismo está a un paso de optar un traslado definitivo para llegar a los biomas del sur donde probablemente ninguno de nosotros va a poder llegar nunca, arriesga todo por una reunión presencial, parental, ilegal y al mismo tiempo? ¿Por qué aceptamos participar sabiendo todos los riesgos que esto podría significar para nosotros? Mientras pensabas eso, cada una de nosotras pensaba lo mismo. La reunión tenía por objetivo compartirle las pertenencias de Fernando. Para el resto de nosotras, la muerte de Fernando no había significado un acontecimiento importante. Por lo mismo, ni siquiera tuvimos el impulso de retirar sus pertenencias de la custodia legal. Quizás ese momento con él durante el fallecimiento de mi madre hizo la diferencia, ¿no? Las pertenencias de Fernando no son más que una maleta y su contenido. Esa maleta. En el interior de la maleta hay una caja metálica con tabaco, con fecha de elaboración del año 2029. Un emisor de fuego que funcionaba con combustible fósil. Un sobre de tela sintética con artículos de camuflaje epidérmico. Un pequeño espejo. Un pantalón gris con algunas zonas pigmentadas con fluidos orgánicos. Con sangre. Con sangre. Calzado negro de piel orgánica, con algunas zonas también pigmentadas con sangre. Una camisa blanca con una mayor concentración de sangre que el calzado y el pantalón. Una antigua chaqueta café con una aún mayor concentración de sangre que el calzado, el pantalón y la chaqueta. Un dispositivo electrónico de comunicación arcaico y un documento de papel orgánico en buen estado de conservación. Yo nunca antes había visto tocado papel orgánico. Solo lo había visto como imagen digital, como registro de una antigua forma de comunicación. En algún tiempo el papel orgánico sirvió para muchos usos más. Envolver objetos, certificado del pago de servicios, acreditar el pago de multas, imprimir créditos impresos que servían para pagar y comprar cosas necesarias e innecesarias. Para escribir, dibujar, también para jugar, elevando un trozo de papel orgánico sostenido por hilo sintético. Eso no lo viví. Eso me lo contaron. Creo. ¡Volantín! Se llamaba Volantín. Era...
Se me olvida, se me olvida. El papel orgánico formaba parte de nuestra cotidianidad, pero un día dejó de circular y terminamos adaptándonos. Como siempre lo hemos hecho. Al pie del documento de papel orgánico hay una inscripción con pigmento azul. ¿Y eso? Cuando la vimos, coincidimos en que quizás se trataba de alguna forma de escritura manual. Así que recurrimos a una aplicación lingüística para descifrarla. Gracias a esa aplicación, sabemos que la inscripción dice Fernando Aguirre Parada. Cada forma de la inscripción son las letras de su nombre, escritas por él mismo. Ahí está él, pensé. Y algo ocurrió conmigo en ese mismo momento. Algo que no tenía idea cómo transmitirle a las demás. Solo me quedé callada. ¿Qué hacemos con todo esto? Fue lo primero que les pregunté a todos. En primer lugar, ¿qué es todo esto?, respondí yo. Las pertenencias de Fernando. Por supuesto que las pertenencias de Fernando. Pero ¿cómo no iba a haber algo más, además de la maleta y su contenido? ¿Cómo no iban a existir también artículos de cocina, mobiliario, basura? Quizás Fernando quería que después de su muerte nuestra atención estuviera centrada exclusivamente en la maleta y su contenido. Entonces Fernando, antes de morir, se deshizo de todas sus demás pertenencias y nos dejó solo la maleta. Es una probabilidad, respondí. ¿Tú crees que Fernando planeó todo esto antes de morir? Le pregunté a José y él no me contestó. Me miró como si quisiera que yo mismo me contestara esa pregunta. Observé a los demás. Y de ellos solo obtuve un gran silencio circular. Después de estar callada por algunos minutos, sin lograr entender aún lo que sentía, quise hablar. Dije, es muy probable que lo haya planeado. Pero Fernando tenía certeza que una de nosotras recogería la maleta de la custodia legal antes de su incineración. Por supuesto que no tenía certeza. Apenas nos conocía, apenas sabía que existíamos. Es imposible que sin saber cómo nos comportamos pudiese siquiera hacer una proyección de lo que haríamos con sus pertenencias. Pero quizás Fernando tuvo fe. Apenas pronuncié la palabra fe, me cuestioné la palabra, o más bien me cuestioné por qué yo estaba utilizando esa palabra. Continué. Es muy probable que esa posible fe lo haya movilizado durante sus últimos días de vida a deshacerse del resto de sus pertenencias, para que nosotras pudiésemos estar hoy frente a esta maleta, frente a estas cosas. Porque a pesar de que no sabía quiénes éramos, cada una de nosotras, quizás Fernando tuvo fe en nosotras. Aparte de los pocos creyentes del ocaso que quedan, ¿quién más tiene fe hoy? Él quizás la tenía y la depositó en nosotras. Quizás, le dije. Quizás, le respondí. ¿Para qué?, pregunté. ¿Por qué? Pregunté yo. La maleta y su contenido quizás son un mensaje. ¿Un mensaje para quién? ¿Para nosotros? No lo sé, respondí. Quizás si tomamos como posibilidad de que la maleta y su contenido efectivamente constituyen un mensaje, al hacer el ejercicio de decodificarla, podamos entender su sentido y a quién está dirigido, complementé. El proceso de comunicación es bidireccional, es decir, hay dos partes que están involucradas, un emisor y un receptor. El emisor inicia el proceso de comunicación construyendo un mensaje y enviándolo a un receptor. Este, a su vez, analiza la información y reconstruye el mensaje a la luz de sus propios antecedentes y experiencias.
En este proceso, la decodificación consiste en la traducción de mensajes a una versión comprensible para el receptor. El emisor quiere que el receptor comprenda el mensaje en la forma en que fue transmitido. Sin embargo, la comprensión puede ocurrir únicamente en la mente del receptor. Es él quien decide si ha comprendido o no el mensaje. Desde esa reunión familiar han pasado 57 días. Durante 56 días nos abocamos a decodificar el posible mensaje. Un sobre de tela sintética con artículos de camuflaje epidérmico. Ropa y calzado ensangrentado. Un pequeño espejo. Un documento de papel orgánico en buen estado de conservación. Un dispositivo electrónico de comunicación arcaico. Una caja metálica con tabaco con fecha de elaboración del año 2029. Del año 2029. Y un emisor de fuego que funcionaba con combustible fósil. ¿Por dónde empezamos? El año de elaboración de los cigarrillos. El año de elaboración de los cigarrillos puede ser un punto de partida, propuse. Muy buena idea. Error. ¿Qué es eso? Error en la transmisión. Error en la transmisión. ¿Qué es eso? Error en la transmisión. Error en la transmisión. ¿Qué pasó? Lograron encapsular y bloquear nuestro malware. ¿Qué va a pasar ahora? Para intentar retomar el control de la señal digital. ¿Y qué pasaría si lo logran? Podrían corroborar que se produjo una transmisión. Pero dijimos nombres y unidades de vivienda. dijimos nombres y unidades de vivienda. Después de que tengan esa información, ¿cuánto tiempo tendríamos? ¿Tiempo para qué? No lo sé, para intentar algo. ¿Algo como qué? No tengo idea, lo digo, porque no preparamos nada en caso de fallar. Porque nos preparamos muy bien para no hacerlo. ¿Y si fallamos? No podríamos entregar el mensaje. ¿Y el castigo? Entregado o no entregado el mensaje, el castigo será el mismo. ¿Escuchan eso? Quizás ni siquiera tuvieron que detectar el control de la señal digital para saber que realizamos la transmisión. ¡Manuel! Quizás ya tienen nuestros nombres y unidades de vivienda. ¡Manuel! Quizás ya estamos geolocalizadas y es solo cuestión de minutos para que nos detengan y ajusticien. ¡Manuel! ¡Silencio! Malware secundario enviado. Ahora hay que esperar unos segundos para que se disemine por la red. Tenemos el control de la señal digital. Desde ahora pasamos a modo análogo de presentación. Empezando a transmitir en 5, 4, 3, ¿Quién retoma? 2, Ignacia, desde Uno. el año 2029. transmitiendo. En el año 2029, el territorio que habitamos no formaba parte de lo que hoy conocemos como Unión Americana. De hecho, la Unión Americana no existía como administración, sino hasta el 6 de abril del año 49, fecha en la que se llevó a cabo el Acuerdo de Bogotá por la refundación territorial. En el Acuerdo de Bogotá por la refundación territorial, 35 países independientes y 23 dependencias de América, tras un catastrófico descenso demográfico, firmaron voluntariamente su unificación con el objetivo de optimizar la administración de recursos y de hacer frente conjuntamente a los problemas humanitarios, ambientales y alimentarios que estaban experimentando. Desde entonces se nos insta a permanecer unidos, a trabajar en el placer de saber que somos un pilar fundamental en la sobrevivencia de la Unión Americana. Desde entonces, con placer aceptamos la normativa vigente, con placer producimos, pagamos tributos, cooperamos, no opinamos, solo observamos. En el año 2029, el territorio que habitamos se llamaba Chile.
Encontrar en la red material que nos permita revisitar lo que fue Chile es casi imposible. El Big Reset informático posterior a la refundación territorial del año 49 quemó gran parte de la documentación histórica pre-Unión Americana. Y por supuesto, hoy no extrañamos nada de esa documentación, porque al año siguiente, tras el éxodo a Nueva Santiago del Biobío, se nos impusieron aprendizajes interferentes vinculados a la adaptación a las nuevas tecnologías de la ciudad y a la nueva orgánica social. Esos aprendizajes interferentes nos llevaron lenta y disciplinadamente a olvidar nuestro pasado histórico, incluso a quienes habíamos nacido en Chile. Los mayores recordamos un poco, pero nada que signifique algo importante. Hoy, lo que mejor recordamos es el día de ayer. Algunos vínculos humanos, las técnicas para realizar nuestras labores de producción, lo básico para seguir viviendo. Ignacia se desempeña como programadora de unidades pedagógicas de los dispositivos de inteligencia artificial del Departamento de Educación Central. Con su código de acceso al sistema y algunas herramientas informáticas, logramos acceder a los archivos históricos pre-Unión Americana. Logramos acceder a parte de ese pasado histórico casi olvidado. Logramos acceder a Chile. Chile estaba dividido territorialmente en Chile continental, Chile insular, además de contener el territorio chileno antártico. Chile continental poseía un amplio desarrollo longitudinal y escaso latitudinal. Chile antártico iba desde los 61 grados hasta lo que fue el Polo Sur. Chile contaba con diversos recursos naturales. En la zona norte, con recursos minerales. En la mitad central y sur, recursos forestales. En la costa de la totalidad del territorio contaba con recursos del mar. Además, en la zona austral se encontraban yacimientos de hidrocarburos. Gracias a los anuncios publicitarios que llegan a nuestros sistemas operativos, sabemos que una pequeña parte de esos recursos naturales han sido resguardados en los biomas del sur. En la tierra prometida. Gracias a esos mismos anuncios, sabemos que la construcción de los biomas comenzó a partir de un programa de conservación orgánica tras la crisis planetaria ambiental provocada por la deforestación del Amazonas en el año 40. Esos anuncios publicitarios nos instan a trabajar duro, porque solo el trabajo duro hará que podamos acceder piso a piso en nuestras torres de residencia, alcanzando con ello mayor tecnología y con esto las competencias necesarias para optar un traslado definitivo a los biomas del sur, donde el trabajo, como lo conocemos, no existe. Solo existe el estado de eleftheria. Eso dicen los anuncios publicitarios. Cada una de nosotras ha visto esos anuncios. Y no solo hemos visto los anuncios, también aceptamos su invitación. Efectivamente, trabajamos duro con la esperanza de llegar algún día a ese otro lugar. A esa tierra prometida. A ese estado de eleftheria, de libertad. ¿Alguno de ustedes conoce a alguien que haya logrado llegar? Yo no. Yo tampoco. ¡Yo menos! Tan solo vivo en el piso 17 de una torre de 99 pisos. Con suerte puedo saber qué pasó con alguien que ascendió al piso 18. Tú, que vives en el piso más alto de la torre, podrías solicitar tu traslado, ¿no? Mientras mi formulario de solicitud de traslado siga bloqueado en mi sistema operativo, no puedo hacerlo. ¿Y por qué no lo desbloquean? Ya cumpliste. Ascendiste piso a piso en tu torre de residencia, alcanzando con ello una mejor tecnología y con esto las competencias necesarias para optar un traslado definitivo a los biomas del sur. Bueno, quizás hay requisitos que desconocemos. O quizás la tierra prometida ni siquiera existe. O quizás sí, pero simplemente no. O quizás sí, pero simplemente no está destinada para gente como nosotros. Entonces, los anuncios publicitarios de una vida mejor gracias al trabajo duro
no serían otra cosa que una estrategia para que las personas como nosotros continuemos trabajando duro. Apenas estábamos iniciando la revisión de la documentación sobre Chile y ya estaban apareciendo en nosotras los primeros cuestionamientos de lo que hasta entonces movilizaba nuestras vidas. Para comprender los hechos ocurridos en Chile durante el año 2029, con Manuel nos propusimos encontrar y descargar archivos que nos entregaran información sobre los años anteriores. Lo complejo fue lidiar con la efectividad del Big Reset del año 49. Los archivos que logramos encontrar y descargar no tenían ningún tipo de clasificación o categorización. Eran fantasmas suspendidos en la red. Encontramos fantasmas en formato texto, audio, gráfico, video. Fragmentos, solo fragmentos, pero en su conjunto nos permitieron reconstruir casi 60 años de historia. Previo a la década del 70 en Chile, el poder económico se concentraba solo en unos pocos, impactando sustancialmente en las dimensiones políticas y sociales del país. Intentando revertir esta situación, por la vía democrática surgió una administración que pretendía llevar a cabo un ambicioso proceso de transformaciones sociales, económicas y políticas. A su vez, surgieron detractores a esta administración que impulsaron acciones desestabilizadoras. Entre esas acciones, desabastecer de alimentos a la ciudadanía fue la más exitosa. La escasez de comida generó fracturas tanto al interior de la administración como en la ciudadanía, creando un clima propicio para motivar un derrocamiento. En 1973, los detractores, amparados en los múltiples quiebres institucionales y sociales, financiados además por capital extranjero, lograron remover la administración por la vía armada. Luego de eso, se instauró una administración de facto que reviviría la estructura organizacional de los latifundios. Entre los años 1973 y 1990, esa administración de facto, a través de la metodología del temor inducido, logró someter a la ciudadanía para introducir un nuevo orden económico, social y político que profundizaría aún más en las inequidades y desigualdades experimentadas antes de 1970. Ese orden fue protegido legalmente a través de la escritura de una nueva constitución. Las constituciones, tanto de Chile como del resto de los países pre-Unión Americana, eran documentos similares a nuestro Great Manual, pero solo aplicables a estas pequeñas administraciones. Gracias a la protección legal del nuevo orden y a la sumisión de la ciudadanía traumatizada, las inequidades y desigualdades se sostuvieron durante décadas. En el año 2019, las generaciones post-trauma iniciaron un levantamiento ciudadano que por su carácter desjerarquizado y espontáneo rápidamente sumó a las generaciones más arcaicas, lo que a su vez provocó la integración de nuevas demandas derivadas precisamente de las heridas que suscitó la aplicación del orden durante al menos 30 años. El levantamiento ciudadano fue ampliamente reprimido por la administración vigente a través de las fuerzas de control de orden público. Se intentó volver a inducir el temor a través de mutilaciones, violaciones y asesinatos. Sin embargo, cada acción violenta en contra de la ciudadanía alimentaba aún más la rebeldía. Con esa rebeldía, la administración se vio forzada a aceptar la realización de un proceso eleccionario en el que la ciudadanía tendría la opción de cancelar el orden vigente para dar paso a uno nuevo. El resultado del proceso llevado a cabo el año 2020 fue rotundo. El 80% de la ciudadanía optó por un nuevo orden. El ambiente en las calles era efervescente y festivo. Igual que en 1970. La ciudadanía se veía a sí misma como la protagonista de un gran proceso de transformaciones multidimensionales. Lo mismo que en 1970. La ciudadanía esperaba que la distribución de la riqueza fuese equitativa. Igual que en 1970. La ciudadanía esperaba que se ampliaran sus derechos. Igual que en 1970. Esperaban por fin alcanzar una vida
digna. Lo mismo que en 1970. La historia se estaba repitiendo. Y también se estaba repitiendo con sus contradicciones. En el año 2022, el nuevo orden fue rechazado por la misma ciudadanía que lo exigió. La historia volvió a repetirse. La decisión ciudadana reconfiguró las fuerzas políticas, fortaleciendo al sector conservador. El que finalmente condujo a la redacción de un nuevo orden, que en el año 2024 fue hecho a imagen y semejanza del orden de facto. El protagonista de este proceso fue el apodado candidato K, un ciudadano que postuló sin éxito a la presidencia de Chile durante 2 procesos eleccionarios consecutivos. No tuvo éxito en esas elecciones, pero en cada una de ellas fue ganando adherentes. El candidato K fue electo presidente de la República en diciembre del año 2025. Luego de asumir la presidencia, estos fueron los hechos. Año 2026. Con la excusa de combatir el crimen y la delincuencia en el país, se agudizan los sistemas de control y la represión, acotando los derechos ciudadanos. Año 2027. Se produce un levantamiento popular reprimido con tal nivel de violencia como jamás se había visto en nuestro país. Año 2028. A propósito de las denuncias por violaciones a los derechos humanos provenientes de todos los sectores, el presidente K cierra el Parlamento y alinea a las Fuerzas Armadas y de orden público. Año 2028. Autogolpe de Estado. El poder del dictador K ya no tenía límites. Estamos solo a 1 año de la fecha de elaboración de los cigarrillos. Y yo no dejo de pensar, ¿dónde estaba Fernando cuando inició el autogolpe? ¿Qué sentía? ¿Cómo vivía? ¿Se resistió? ¿Le importó? A pocos meses del autogolpe de Estado, surgieron organizaciones que pretendían a través del diálogo frenar la violencia con la que estaba actuando el régimen del dictador K. ¿Fernando era partidario de que se entablara un diálogo con el régimen? También surgieron ejércitos ciudadanos que pretendían derrocar al régimen mediante la vía armada. ¿O se unió a esos ejércitos? Las organizaciones pro diálogo y los ejércitos ciudadanos fueron cayendo rápidamente. En algunos casos por la corrupción de sus líderes, en otros por la corrupción de sus bases y en la mayoría de los casos por la corrupción de sus líderes y bases. Esto motivó la infiltración en la resistencia de agentes del Estado, quienes instaron la creación de caravanas civiles de ajusticiamiento que operaban eliminando a quienes se les consideraba responsables del fracaso de la resistencia. ¿Y Fernando? En la chaqueta de sangre pensé y luego dije, en la chaqueta de sangre, en la chaqueta de sangre pensé y luego dije, en la chaqueta de sangre. ¿De Fernando? ¿No tienen miedo a que esto simplemente nos revele a un hombre que estuvo del lado incorrecto? ¿Y cuál fue el lado correcto? Si queremos respuestas, tenemos que continuar. El dispositivo de comunicación que Fernando introdujo en la maleta estuvo disponible en el mercado chileno entre los años 2022 y 2025. ¡Yo tenía uno como ese! ¡Mi familia me lo había regalado! ¡Era importante! ¡Pagábamos imágenes! ¡Compartíamos música! ¡Nos comunicábamos! ¡Registrábamos! ¿Qué le pasa? Pedro, 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 tranquilo, hombre. ¿qué le pasa? Pedro, Pedro. Respira, eso es. Vuelve. ¿Está bien?
del dispositivo de comunicación, logramos extraer archivos registrados entre el 1 de enero y el 11 de mayo del año 2029. La mensajería post-mortem no fue creada sino que con posterioridad a la creación de este dispositivo. Es por eso que tuvimos que considerar a estos archivos recuperados como algo parecido a una respuesta. Fernando, ¿cómo vivía? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz año nuevo! Vito. ¿Está lista nuestra cena de año nuevo? Ven, Vito. Come lento. Vito. Estos huevones, qué chucha se celebran. Es un niño. ¡Hey! ¡Oye! ¡Déjalo! ¡No está haciendo nada! ¡Déjalo! Fernando, ¿tu familia estaba contigo? ¿Mi mamá? ¿Y nuestro papá? ¿El mío? Feliz cumpleaños, Jacinta. Que los cumplas feliz. Pide tus 3 deseos. Bravo, hija. ¿Qué pediste? No te puedo decir, o si no, no se me van a cumplir. ¿Me lo vas a guardar o te lo vas a comer? Te lo voy a guardar. Hasta que nos veamos. Se va a poner añejo. No seas lesa. Nos vamos a ver pronto. ¿Y tu mamá? Está en la pieza con el papá, o sea, el Carlos. ¿No quiso venir a saludarme? Es que está con el Carlos y debe estar cansada. Hoy día jugamos harto. Claro. ¿Y tus hermanos? ¿Los llamo? No, hija. No los llames. Deben estar ocupados con sus cosas. ¿Está el Vito contigo? Siempre. Ahí está. Está flaco. Sí. Está flaco. ¿Te puedo pedir un regalo? Hija, lo que pasa es que no estaba muy bien la situación. No, no. Regálame ese poema en inglés. Claro que sí, hija. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rage at close of the day. Rage. Rage. Fernando, ¿qué sentías con lo que estaba pasando en Chile? ¿Estabas resignado o formaste parte de algún tipo de resistencia? ¿Cómo están, chicos? Sí, no, disculpa la hora. Complicada la llegada, así que... qué rico verte. Igual. Oye, gracias por venir, chicos. Yo sé que está complicada la cosa, pero
tenemos un propósito. Han sido meses muy duros para todos y todas. Hemos sido testigos de atrocidades que jamás pensamos que íbamos a ver. Hemos pasado hambre, incluso varios de ustedes han perdido seres queridos. Hoy nos estamos atreviendo nosotros. Estoy segura que muchos de nuestros colegas, después de ver este montaje, también se van a atrever. Oye, ¿sabes que me gustó eso de adaptación sin libertad? Está muy bueno. Es bonito. O sea, es triste, pero bonito. Es cierto. Si el hambre no nos devora, lo harán ustedes. Y en eso consiste todo el amor que nos profesan. Preciso es confesar que sois en extremo maliciosos. ¿Acaso no hemos recuperado tierras, campesinos humillados? ¿Acaso no hemos trabajado para nacionalizar los recursos de los que goza nuestra tierra? Voy a contaros un cuento. A mí me gusta mucho la actuación de Fernando. Sí, me gusta, por ejemplo, cómo usa la figura de la sequía para hablar precisamente del problema económico que se percibía durante la Unidad Popular. Y me gusta esto de la descripción orgánica del sentir hambre en la gente. Sí, eso también es bueno. Es crudo y real. Sí, la ciudadanía presionada económicamente al punto de traicionar a un gobierno que eligieron ellos mismos. Claro, no sé si haya sido ese el sentido que le quiso dar Shakespeare al texto original, pero yo lo veo bien claro. Oye, ¿quién sería Coriolano en el 73? Seguramente un GAP o un mirista cercano a Allende. La gente va a salir como si le hubiésemos dado un chachazo. Sí, pero la idea es provocar otra cosa. Trabajadores de mi patria, seguimos bien. Mire su destino. Seguimos bien. Mire su destino. Seguimos bien. Seguimos bien. Teatro. El teatro fue proscrito en Chile el 11 de mayo del año 2029 mediante la Ley Coriolano, un decreto que tipificó la actividad como una amenaza en contra del orden social, las buenas costumbres, las personas y la propiedad. Bueno, chiquillos, llegó el día, llegó el momento. Hoy día es un día muy importante. No sé si venga mucha gente porque está fuerte la cosa allá afuera, pero nosotros igualmente, muy concentrados. ¿Ya? Fernando, no sé si quieres decir algo. Sí. Primero quiero dar las gracias por estar acá, tener la valentía de venir. Decidimos hacer el estreno hoy día porque creemos que es importante retomar el derecho a celebrar haciendo teatro. Y por eso el Día Nacional del Teatro, además. Creo que debemos tener fe en Chile y en su destino. Se está escuchando cada vez más cerca. Sí, vamos a poder hacer. Estábamos por abrir sala. No sé qué pasó. Parece que entró una turba de gente. Se venían arrancando los milicos. Se escuchaban disparos. No sé ni por qué estoy grabando esto.
La maleta que Fernando cerró el 11 de mayo del año 2029 es la misma que abrimos juntos 44 años después. Fernando fue Nunca supimos que fue alguien que se dedicaba al teatro. Quizás la ley ni siquiera le permitió hablar de quién fue, de lo que hizo. O tal vez, después de lo que vivió, de eso que vivió, no se permitió hablar de quién fue, de lo que hizo. Lo hizo. Solo que después de su muerte. En esa maleta, en esas cosas, hay mucho más que solo cosas. En el documento de papel orgánico hay mucho más que las letras de su nombre. En el papel orgánico está lo que quiso decir y no pudo. En esas palabras estaba su fe y también la de quienes lo acompañaron. Juntas tuvieron fe de que al recordar esas palabras, las personas se detendrían a pensar en sus errores. Para que quizás el destino de Chile, de esas mismas personas, fuese otro. Finalmente, 44 años después, su fe recayó en otras personas, en nosotras. El mensaje de Fernando ha sido decodificado. Antes de comenzar mi turno laboral, cada mañana recibo un mensaje. Diagnóstico de la producción durante las últimas 6 horas. Áreas que debo cubrir. Medidas de seguridad. Y acciones a realizar. Esos mensajes diarios siempre terminan solicitando acciones a realizar, acciones a realizar, acciones a realizar. El mensaje de Fernando no solicita acciones, ¿o sí? No directamente. Pero lo hace. Lo hace. ¿Ustedes pueden ver qué acciones solicita? ¿Lo ven? Exhumaremos el cadáver de un arte olvidado para compartir con ustedes lo que fue escrito en el papel del pasado. Un pasado en palabras que alude a los hechos ocurridos hace exactamente 100 años atrás. Con fe en que su destino y el nuestro sea otro. Gentuza descontenta que rascándose las armas de sus opiniones se hacen costras. Siempre recibimos de ti buenas palabras, Marcio. Quien quiera dirigirle a ustedes buenas palabras, obrará de manera aborrecible. ¿Qué es lo que piden perros callejeros que no quieren ni la guerra ni la paz? La una los asusta, la otra los vuelve arrogantes. No se puede confiar en ustedes más que en el carbón encendido sobre el hielo o en el granizo del sol. Su virtud consiste en valorar a aquel que sucumbe a su delito y maldecir a la justicia por ello. Quien merece grandeza, merece su odio. Y sus inclinaciones se equiparan con las del enfermo, que cada vez que sacia su hambre, profundiza su mal. Confiar en ustedes. Constantemente cambian de opinión, llamando vil al que tenían por héroe y noble al que hasta hace poco odiaban. ¿Qué es lo que pretenden?
Lamento muchísimo que no hayas podido hacer contacto conmigo durante los últimos 90 minutos. La central de emisión digital ya corrigió el error, así que puedes seguir disfrutando de mi compañía. ¿Y José? ¡Detuvieron a José! ¡Manuel! No tiene señal de geolocalización. ¿Nos van a justiciar? ¿Por qué habría que hacerlo? Porque nosotras, junto a José, irrumpimos en ustedes. Detectamos su infracción a la ley de convivencia digital. Sin embargo, la ley también indica que la emisión de una señal sin certificación no recepcionada no constituye un delito por parte del administrador de dicha señal. O sea que nadie vio lo que hicimos. ¿Nadie lo vio? ¡Nadie! Yo sí, pero que yo, una entidad no humana, lo haya hecho, tampoco constituye un delito. Si no constituye delito, ¿por qué detuvieron a José? José Zambrano Aguirre no ha sido detenido. En este mismo momento está iniciando el proceso de cuarentena previo a su traslado a los biomas del sur. ¿Pero cómo podría ser posible si su formulario estaba bloqueado? ¿Eso les dijo? Lamento muchísimo contradecir la información que les entregó. Los ciudadanos que habitan el piso 99 no necesitan formularios ni solicitudes para acceder a los biomas del sur. Solo deben generar una notable acción que beneficie a la ciudad antes de concretar su traslado. José Zambrano Aguirre completó una notable acción. Nos reveló que hay necesidades humanas que no estamos cubriendo. Así que a partir de hoy nos haremos cargo de ello. Pedro Aguirre Ramírez ha sido ascendido del piso 17 al piso 18. ¡Felicidades! Manuel Aguirre García ha sido ascendido del piso 38 al piso 39. ¡Felicidades! Ignacia Aguirre Castro ha sido ascendida del piso 35 al piso 36. ¡Felicidades! Lorenza Aguirre Castro ha sido ascendida del piso 52 al piso 53. ¡Felicidades! Mañana pueden continuar con su jornada laboral regular. Ajustaré los niveles de oxígeno para que tengan un descanso reparador. Recuerden que ante cualquier necesidad estoy siempre aquí con ustedes.